fiesta. Vamos a comenzar. Entonces, aquí vamos en modo podcaster, aleluya. Bueno, aquí vamos. 1, 2, 3 y... comenzó. Hola, caramelitos. Hola, muchachos. Hola, gente amada. Mi nombre es Jenmer y esto es el episodio número 17 de Ven que te cuento. Ven que te cuento es este podcast en formato de crítica social disponible en nuestro canal de YouTube, Spotify y Amazon Music todos los lunes. ¿Qué te parece eso? Durante 17 semanas hemos estado aquí hablando huevonada. ¿Qué les parece? Yo me voy a remangar esta vaina aquí, como decía mi abuela. Parezco como un obrero con esto. No parezco un podcaster. Sí, parezco un podcaster. Podcaster es una actitud, amiguita. ¿Sabes? Claro. Usted créaselo y embrace it and make that happen. Como diría el pop. Fake it until you make it. ¿Quién habrá acuñado esa frase de verdad? Bueno, aquí estamos en un episodio más, una semana más, con la consistencia que nos está caracterizando recently. You know, the way we live today. So, estoy muy feliz de estar una semana más con ustedes acá, pudiendo compartir con ustedes mis pensamientos, mi investigación, mi forma de ver la vida y mi necesidad de compartir con ustedes lo que yo pienso. Desde el amor, desde la empatía, desde el querer, sin sentirme superior a nadie, sin aplicar juicios de valores, bastante crítico, eso sí, porque de esto se trata este espacio. Este espacio nació desde la necesidad de este joven venezolano inmigrante que vive hace 8 años en Brasil de contar vaina, marico, porque le encanta una habladera huevonada. Como me gusta. Yo siento que muchos de los problemas del mundo están basados en la ignorancia. Y bueno, me encantaría contribuir de alguna forma para que la ignorancia no sea un factor común en las próximas generaciones. No sé si yo realmente genere algún cambio. But I'm trying. ¿Sabes? Una vez yo escuché de una gente que yo consumía su contenido antes. De uno de ellos no consumo más su contenido porque se convirtió en alguien que digo, ¿qué es esto, vale? Un consejo aquí, un paréntesis. Cuando no te gusta el contenido de alguien porque cambió, porque hace algo que no te gusta más, solo puedes dejar de seguir y continuar tu vida. Esa persona no te debe nada. Hay gente que se toma los influencers o los creadores de contenido para ellos. ¿Dónde les gusta esto más? Y cuando la persona cambia, la odian y le mandan cositas. No entiendo. La gente tiene derecho a cambiar, nadie te debe nada. La gente no te pertenece. Te perteneces tú y ve cómo te tienes todo descuidado ahí. Ay, perdón. Ya me salen cositas. Muchachos, hoy vamos a hablar de un tema bien cool. Ya va, déjame volver a lo que yo te estaba diciendo antes. Cuando la gente cambia, cuando el creador de contenido crea otro tipo de contenido que ya no se parece a lo que tú estás acostumbrado, lo único que puedes hacer es dejar de seguirlo, salir de ahí. Y eso ocurre con las personas también. Las personas no están obligadas a complacerte, ¿ok? Hay que entender eso. Y cuando la persona no nos está entregando lo que para nosotros es tan importante, puedes negociarlo. No funciona la negociación, la otra opción que tienes es irte a la verga, ¿ok? Y no esperar que la otra persona haga y supla tus necesidades emocionales, porque ni tú mismo entiendes lo que te pasa. A veces, imagínate los demás. Yo quiero hablarles, yo estaba investigando esto y cuando lo estaba leyendo me puso muy contento porque es información que quiero compartir con ustedes, son conceptos que quiero fijar, son cositas que quiero dejar claras en un tono narrativo, en un tema que tú y yo entendamos. Hoy vamos a hablar de cultura, qué es la cultura y qué es la apropiación cultural, pero lo vamos a hacer en unos términos tranquis. Quédate conmigo. Ven acá, únete al sabor. Aprovecha este momento. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, comenta y comparte este episodio. Déjame un comentario ahora mismo, junto conmigo, vamos. Déjame un comentario, dime, ¿te queda lindo ese cabello de hoy? Yo me recogí el cabello de hoy, ¿no? Porque me lo voy a lavar dentro de un rato. Dije, si me lo finalizo y después me lo lavo, desperdicio de producto. Entonces vamos a grabar para después lavarme el cabello. Y vamos a una fiesta. Estoy muy contento por eso. Y bueno, un poco yendo con el tema también, porque es cultura esta fiesta, ¿no? Es la cultura de lo que viene siendo la música electrónica como tal. Y nos encanta. Vamos con Vinicius.
Y bueno, y vamos a pasar un día lindo. Yo fui a entrenar esta mañana. Entrenar para tener fuerza y resistencia para esta fiesta porque tenemos 2 meses esperando esta fiesta y es a las 3 de la tarde. Estoy muy contento. So happy. Muchachos, hoy vengo con una pregunta que parece sencilla, pero epa, tiene más capas que una yaca bien hecha. Jaja, chiste, viva la comedia. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es? ¿De quién es? ¿Y cuándo cruzamos la línea entre apreciar algo y simplemente robarlo con estilo? ¿Cuándo estamos apreciando, usándolo porque hay que usarlo, porque es bonito, ¿no? Cuando queremos dejar un statement también, o cuando nos los estamos robando. Y si eso existe, la verdad es un tema que yo quiero expandir, no quiero ser amarillista, no quiero ir a favor de ninguna corriente u otra, quiero leerles la información que investigué y a partir de esta información entonces opinar about it, ver qué opinamos y no solamente ir con la corriente de pensamiento de otros de lo que los demás opinan. ¿Qué les parece esa forma de aprender? Leemos el concepto y opinamos por encima de él. Así es, a mí me fascina esa forma de aprender, porque en la opinión tú terminas filosofando. Bueno, yo, en la complejidad que tengo yo, que sea mucho o poca, yo cuando entiendo un concepto intento expandirlo, por eso creé este espacio. Para entonces, bueno, ¿saben? Y mucho más acá que la intención es compartir, acabar un poco con la ignorancia. Y había un grupo de filósofos, no sé de qué época, creo que entre los primeros, que le llamaban los peripatéticos. Los peripatéticos, ellos eran como un grupo que se reunía. Si alguien que sepa más de filosofía que yo está escuchando esto y estoy diciendo mierda, me lo puedes dejar en los comentarios y corregirme para yo también aprender, porque esto es un canal de dos vías. Yo aprendo, tú aprendes. ¿Sabes? Para hacerlo recíproco a la hora de interactuar. Los peripatéticos, ellos filosofaban, se tomaban el tiempo para hacer esto. Para mí, gente con recursos, porque, bueno, sí, es que el filósofo siempre tiene que tener tiempo para filosofar. Pensar demanda tiempo. Pensar es un tema de clases. Pensar deja claro que quien tiene la capacidad de manifestar pensamientos, y tomarse el tiempo para esto y expandirlos, esa persona vive de ciertos privilegios. Y está bien, alguien tiene que pensar, alguien tiene que expandir la capacidad, y alguien tiene que evolucionar nuestras ideas. Y bueno, si es la persona con recursos, bueno, dale. Ten cuidado con lo que haces con esos pensamientos también, pero yo estoy muy a favor de que, bueno, haya gente que se dedique a pensar y si necesita un contexto calmo, es como los artistas. Los artistas. Hoy vamos a hablar mucho de arte, mucho de esto, porque vamos a hablar de cultura, ¿no? Y es el arte una expresión de cultura. No vamos a relacionar el arte con cultura únicamente, la cultura como concepto. Se trata de identidad. La identidad y la cultura son un concepto que no se podrían definir únicamente como lo mismo, pero están entrelazados. Uno depende del otro. La cultura y la identidad están casadas. Entonces ya vamos a partir desde ahí. Prepárense porque vamos a desenterrar palabras viejas, filosofías, peinados polémicos y hasta videoclips con plumas ajenas. Sí, vamos a hablar de cultura y de esa prima incómoda llamada apropiación cultural. De eso vamos a hablar hoy. Quédense conmigo, ya interactúa, tú sabes lo que tienes que hacer. Tú consumes YouTube hace años. YouTube ya tiene 20 años. Y tú sabes cómo funciona esto. O sea, es como tú sabes lo que un algoritmo es cuando en tu vida todavía has escuchado palabras como esas. Entonces, apoya a tu creador de contenido de confianza, interactúa con su contenido, ¿sabes? Como educación, como una forma de cortesía del internet. ¿De dónde viene eso de cultura? La palabra viene del latín cultura, de colere, que significa cultivar, habitar y proteger. Y sí, hasta adorar. O sea, que al principio cultura no era una sinfonía, ni la poesía, ni la música, ni cuadros, ni teatro. Era sembrar caraotas, era cuidar el gallo y era labrar la tierra. ¿De qué forma, Jenmer? Porque, ya va, di una leve viajada aquí. Yo me estoy orinando. Yo creo que yo voy a hacer pipís y regreso. El gordo va a cortar aquí y volvemos.
Volvimos. ¿De dónde viene eso de cultura? La palabra viene del latín cultura, de colere, que significa cultivar, habitar y proteger. Y sí, hasta adorar, dependiendo del lugar. Entonces, si te das cuenta, el término cultura no nace de una sinfonía, de una obra, del teatro. De hecho, esas son manifestaciones de culturas, pero eso lo vamos a aprender acá. ¿Ok? Para eso estamos acá. Cultivar, habitar y proteger, y sí, hasta adorar. O sea, que en el principio la cultura no era sinfonía ni poesía, era sembrar caraotas, cuidar el gallo y labrar la tierra. Claro, porque es proteger, es habitar. Lo que te decía al principio de que la identidad y la cultura van juntos, porque es que si te das cuenta, la cultura es una forma de expresar la identidad. Podemos resumirlo de alguna forma así. No es únicamente eso, es un concepto que cuando yo estaba leyendo para esto dije, es que esto es un concepto importante. Mucho de lo que nosotros somos, declaramos, decimos, pensamos, manifestamos, la forma incluso como interpretamos las cosas, están entrelazadas con la cultura, con lo que la cultura es. Somos nosotros cultura en sí mismo, me parece. Estoy romántico, estoy poético. Fue un tipo llamado Cicerón, allá en el siglo I antes de Cristo, quien dijo, hey, la mente también se cultiva. Entonces Cícero, por allá lejos, en el siglo I antes de Cristo, dijo, también puede cultivarse la mente, ¿no? Entonces pasamos de apenas de relacionar el concepto cultura con cultivar, habitar y proteger, y lo expandimos a entonces cultivar la mente. Esto me parece genial. Esto es cool entenderlo porque vamos a ir viendo cómo la clase al principio se apropia de este término y con el tiempo, después de un filósofo alemán, un pensador alemán, expandimos la cultura a quitárselo únicamente a la clase y que de alguna forma se parezca a quien entiende de cultura con lo que es hoy, porque hay gente que sigue creyendo que la cultura es tener únicamente educación, si no eres un inculto, un salvaje, de eso no se trata esto, ¿ok? Entonces, si tú eres de los que piensa eso, quédate que te voy a educar. Todos estamos abiertos a aprender. ¿Tú estás abierto a aprender? Así nació la cultura del alma, o sea, educación, filosofía, hablar bonito, saber quién era Sócrates sin confundirlo con una marca de zapatos. Fue así que nació esto. Desde ahí, tener cultura era ser refinado y educado, una persona culta. Si no lo tenías, pues eres un inculto, casi un salvaje, un animal. Que somos un animal, somos un mamífero. Siempre te voy a recordar eso porque a veces creemos que somos y que... No, no, no te confundas. Somos un mamífero consciente con una capacidad de resolución y de creación de problemas amplia, pero somos un mamífero. Tenemos instintos. ¿Sabes? A mí eso me fascina. A mí eso al humano le quita un poco ok, mi reina, pero bájale dos, que eres un simio. Mucho más capaz, con muchas más herramientas, dada la evolución y el contexto adaptativo que nos llevó a ser lo arrecho que somos, pero eso no te hace dejar de ser lo que eres. ¿Ok? La cultura no son solo los libros gordos. En el siglo XVIII, los ilustrados europeos pensaban, ilustrados nos estamos refiriendo como a los eruditos de Europa, allá, pensaban que había una sola línea de progreso cultural, desde el cavernícola hasta el parisino que leía Voltaire. Traguito de agua. O sea, en términos más simples que parezcan menos, en esta época los eruditos europeos creían que la única línea de progreso cultural era salir de las cavernas a convertirse en alguien que va a la ópera los domingos con su esposa en el concepto, ¿sabes? En términos simples. Lo que se escapaba de eso para ese entonces te dejaba como un animal. Y entonces así es como esta gente se encarga de colonizar África y América, partes de Asia, y cuando se encuentra con personas que no encajan dentro de los conceptos parisinos, o lo que la Europa había desarrollado como cultura de esta idea, dicen, bueno, ¿y si los esclavizamos? Claro que sí, es que ni cultura tienen, son unos animales. De hecho, se dice digo se dice porque yo no leí esto en ninguna parte, pero es algo que se sabe. Los europeos colonizadores pensaban que los negros no tenían alma, eran humanos sin alma. O sea, ellos eran otro tipo de humano. Se parecen a nosotros, pero no son iguales. Nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos algo llamado alma, conciencia, ellos no. Y los indígenas, yo creo que ni siquiera eran humanos. Había un tema,
Tú estás entendiendo, Mari Carmen, qué gente tan rata. Y cuando yo escucho latinoamericanos decir, yo creo que los europeos no... Cállate, ¿vale? ¿Tú estás oyendo? No, no consigo eso. Entonces, en el principio se creía que la cultura era esto, pero luego llegó un alemán. Los alemanes son buenos pensando, hay buenos filósofos pensando, son buenos para otras cosas, pero también son buenos para las máquinas, para pensar, para la física. Muchos físicos teóricos, de donde se acuñan muchas teorías de la física, son alemanes. Entonces, es gente bastante inteligente. Em, los alemanes, no, que no fallen. Este alemán del que te estaba hablando, me quedé trabado. Dame un segundo, que esto es un cerebro, ¿no? Entonces a veces el cerebro, con tantas tareas al mismo tiempo, dice, dame un segundo que no sé qué estamos pensando, amiguita, estás sola. No hay una sola cultura, dijo este alemán. Hay muchas, y todas son igual de válidas. ¿Qué te parece? Ese era Herder. Herder, y gracias a él, hablamos de las culturas en plural y le quitamos a la cultura la idea jerárquica. Porque piensa conmigo, si tienes acceso a Voltaire en aquella época, tú vienes de la clase alta. Entonces tú estás más cerca de la realeza. Entonces tú vives un contexto donde la cultura se le va a asociar a únicamente a tu gente, únicamente a la gente que tiene acceso a lo que tú tienes acceso. Llega este alemán, Herder, y dice, no, ya va, hay más culturas, todas igual de válidas. No sé si Herder era igual de plural, pero lo que estaba filosofando este hombre en este momento es que desapropia la cultura a un asunto jerárquico y de clases y lo trae en otra narrativa. Eso es lo que recoge la antropología moderna, que la cultura es todo lo que aprendemos, compartimos y repetimos como sociedad. Este es el concepto de cultura que yo entiendo. Es el que se apropia la antropología también. Desde cómo saludamos, cómo bailamos, lo que creemos, lo que comemos, cómo lloramos y cómo celebramos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo nos ponemos tristes por las muertes? Hay lugares en África donde, bueno, el deceso de un ser humano, la pérdida de un miembro de la tribu o de alguna sociedad, no asumiendo que solo hay tribus en África porque estás pendejo, em, las manifestaciones del dolor son diferentes. En México, a mí me pasa algo, yo voy a mencionar esto porque esto es cultura pura y es de mis rasgos de la cultura mexicana que más me gusta. El asunto del Día de la Muerte en México, esto yo lo conversé con Vinicius. Esta es la celebración latinoamericana que a mí más me gusta. Piensa en esto. El principio parte de dónde? Cuando tú mueres, tú solamente mueres si eres olvidado. O sea, todas las personas que te conocieron tienen memorias tuyas o contigo. Y únicamente en esta forma de ver la muerte, mueres cuando todas las personas que te conocieron te olvidan o te dejan de querer. Tú estás entendiendo. O sea, lo que hay en el más allá, una vez que tú mueres, es un mundo que podría ser una réplica de este, donde tú existes y eres... ¿Tú has visto la película Coco? Eso es el Día de los Muertos. Es conmemorar, bueno, la verdad, el Día de los Muertos es traer a memoria y juntarse con sus muertos, pero recordarlos es de siempre. Y mientras tú recuerdes a tus muertos, tu gente va a estar ahí. A mí eso me parece la cosa más bella que puede existir. Y eso es una forma de cultura. Esto es una cultura. Para la cultura mexicana, después de la muerte, lo que ocurre es que mientras alguien te recuerde, tú estás allí, lleno de dicha y de gloria. ¿Qué te parece esa maravilla? A mí eso me parece lindísimo. Y es una de las características de una cultura. Entonces, ¿qué? La cultura no es solamente el saber de letras y saberse fino y sofisticado, sino que la cultura representa la forma como celebramos, como lloramos, lo que comemos. La cultura está implícita en todas partes. Y eso va a depender mucho del contexto también. Por ejemplo, en Venezuela es cultural comer arepas. La arepa, eso yo lo hablamos en algún otro video probablemente, si no en mis redes sociales, por cierto, si no me sigues, sígueme. La arepa es una especie de pan fino, hecho de harina de maíz, fino o no, de harina de maíz precocido, que por el contexto
de colonización de Venezuela, los europeos traen esta idea de sus pancitos redonditos, pero ¿qué hay en el Caribe? ¿Qué hay en este lado del mundo? Maíz, como en México, en América Latina en general. Entonces ellos trasladan esta cultura de ellos, de los pancitos, ahora hacerlo con maíz, que en esta región se adopta porque culturalmente, ¿me estás viendo? Estamos agregando a esto contexto de colonización, foco geográfico, ¿dónde estamos ubicados? Tenemos un recurso llamado maíz y tenemos esta colonización que nos trae el pancito que nosotros hicimos con maíz. Nuestros indígenas dijeron, esto lo que está es bueno. Y bueno, quizás no la arepa como la conocemos, quizás nuestros indígenas ya comían tortillas parecidas y yo estoy inventando huevonada y relacionándolo con lo de la empanada, pero lo que te quiero decir es que muchas de las cosas de las que tú te apropias culturalmente hoy, hablando de apropiación como algo positivo, algo que te pertenece, algo que hace parte de tu identidad, es la consecuencia de un grupo de contextos. Esto es lo que te quiero decir. Entonces ya nos quitamos esta idea de que cultura únicamente se trata, bueno, de saber quién era Oppenheimer. No, bueno, eso es conocimiento, pero eso no es cultura nada más. El conocimiento acompaña la cultura es consecuencia de conocimiento que se va transfiriendo durante el tiempo y se va manteniendo, se va intercambiando y de esta forma va mutando en la medida que vas interactuando con otros grupos. Por ejemplo, yo soy un inmigrante venezolano que vive hace todo este tiempo acá en Brasil. Brasil. Siempre me pasa eso con esa palabra. Y yo culturalmente me he enriquecido muchísimo porque yo crecí en Venezuela, ¿no? Hasta mis 21 años, 22 años probablemente. Y me vine para acá. Tuve una experiencia de vivir un año en Europa y yo me enriquecí culturalmente. Yo hoy hablo 3 idiomas diferentes. Conozco la culinaria, la cultura, la vida, la ciencia, todo lo que Brasil representa. Además de que me inserté en su cultura de lleno, porque ahorita me naturalicé brasilero. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo culturalmente tuve un enriquecimiento al tener un contexto diferente, intercambiar con otras culturas, con otras personas, con otros idiomas, con otras formas de ver la vida. El contexto político de ellos es diferente, tienen sus propios géneros musicales, comparten de forma diferente. Eso es la cultura. ¿Y a qué se traduce esto? A identidad. Yo voy a expandir un poco esta idea más. El asunto de la música que ya lo hablamos en la intolerancia musical. La música es una expresión de cultura. La música es una expresión de arte. El arte es una expresión de la cultura. A través del arte las culturas manifiestan lo que son, su identidad. En Brasil existen muchísimos géneros como el bossa nova, como la samba, como el sertanejo. El sertanejo como 15 tipos, unos más feos que otros, unos más bonitos que otros. Está el pagode, está el forró. Y pare usted de contar, esta es una gente que culturalmente es riquísima y es tan grande y tiene dimensiones continentales como el tamaño que Brasil tiene, que le permite crear y reproducir estos géneros, estos sonidos, expresando su cultura a través de estos géneros, uno más válido que el otro, todos igual de válidos, quiero decir. Me sigue y eso es su cultura. Cuando tú confundes y escuchas un género de esto y dices, esto no es culto, ¿tú sabes quién está quedando como inculto? Tú, Mari Carmen, que no sabes lo que la cultura es. Entonces yo te invito, vamos a ir cerrando por acá. Este episodio quedó precioso. ¿Qué no es la cultura? ¿Qué no es cultura? Lo que no es cultura no se aprende ni se comparte. Eso que no se aprendió ni se comparte es una característica de la cultura que se puede aprender y puede ser compartida. Claro, porque la cultura en teoría es consecuencia de enseñanzas. Y si no se puede aprender ni se puede compartir, maybe it's not culture. Otra cosa que yo quería mencionar con este episodio es que hay muchísima gente que confunde cosas como el machismo, la xenofobia, ser retrógrado, ser misógino con cultura. No, en mi cultura tratamos a la gente. Sí, ¿será que es eso una cosa de tu cultura o tú tienes falta de carácter? Hay que preguntarse esas cosas. Yo, en Venezuela, por ejemplo, somos un país que tiene características bien machistas, bien marcadas y homofóbicas. No existe un racismo tan explícito, pero en nuestra cultura hay ciertas características que nos dejó heredada la iglesia, la colonia, no sé qué. Pero eso no quiere decir que tú culturalmente seas un grosero, machista, homofóbico. No tiene nada que ver. Existen
hay rasgos de nuestra cultura que adoptaron conductas de la colonia, de la iglesia. Nosotros somos un país bastante católico. Y entonces podríamos decir que hay cosas que se nos enseñaron. Eso no te da a ti el derecho de ser una persona grosera, de ser una persona más... Porque tu cultura no. Aprende mejor de tu cultura. Te aseguro que ninguna cultura va a intentar buscar transgredir algo. Y si transgrede algo, a veces hay que revisar lo que estamos expandiendo como cultura. Porque es algo que deberíamos estar orgullosos de enseñar. En las culturas siempre hay cositas que otras no las entienden, pero si al grupo le hace sentido y no le transgrede. Ahora, si tú estás transgrediendo en nombre de tu cultura, tú eres un grosero. Tú no eres alguien cool. No se trata de cultura, eso ahí. Un estornudo, por ejemplo, un dolor de muela o un hábito raro que tú tienes y nadie más, eso es biología, no cultura. Cultura es poder y política. La sociología dice que la cultura son normas, valores, creencias que por ¿qué? Que nos permiten convivir sin darnos coñazo todo el día. Yo escribo unas cosas, yo escribo mucho de esto. Y a veces digo que yo escribí aquí. El filósofo como Gramsci, otro italiano, nos habla de hegemonía cultural. Ah, esto se pone bueno, Mari Carmen Pérez. Cuando la cultura de los poderosos se vuelve sentido común y nos tragamos eso sin pensar, ahí nace la hegemonía cultural. Claro, es que yo venía con toda esta poesía de la evolución que nos dio el alemán y me estoy olvidando es que, bueno, esto se fue transformando y en nuestra cultura hoy hay una inserción de hegemonías. Esto es político. Sí. Me entristece un poco. Por ejemplo, pensar que el inglés es el idioma universal o que la ópera vale más que los tambores, eso no es casualidad, mi gente. Es poder distraer. Estoy triste. Hay prejuicio detrás de todo esto. Claro, es que cuando surge toda esta intolerancia es porque nos enseñaron que lo que es cultura es esto. O sea, ir a la ópera es cultura, escuchar Vivaldi es cultura, saber de filosofía. No. Estas son hegemonías que se instauraron dentro de las culturas para entonces desmerecer al uno al otro a partir de la clase, a partir de cuánto conocimiento tienes, y el conocimiento generalmente está relacionado con cuántos recursos tienes, porque cuanto más recursos tienes, más accesos vas a tener. ¿Me sigues por dónde voy la idea? Claro que sí, lo ves. Es como que tú no puedes esperar. ¿Cuántos minutos llevamos? 28. Voy a dejar esto por acá. Este asunto, todo se conecta. El asunto de la música, por ejemplo. Lo que le molesta a la gente no es la falta de cultura que hay en el funky, por ejemplo, o en el reggaetón. Es lo que esa gente representa. Porque ellos vienen de un lugar, ellos vienen de la favela y no les gusta la favela. Entonces ahí se acaba esta idea de culturas que ellos tienen y por eso no lo aceptan y no lo respetan como tal e intentan de todas las formas posibles disminuirla porque es que no se parece a esta idea elitista de la cultura. Lo que tengo para decirte es que siempre hay espacio para evolucionar. Sé crítico, piénsate las vainas y pregúntate si tú estás de acuerdo con ciertos conceptos. Porque después de haber escuchado esto, la idea acá es que tú te digas, ok, ¿qué es cultura y qué no? ¿Qué me están enseñando y qué no? ¿Sabes? Que nos nazca la necesidad de cuestionarnos las cosas. Muchachos, mi gente amada, mis caramelitos prisos, esto fue el episodio número 17 de Ven que te cuento. Estoy muy feliz de tener una semana acá sentados con ustedes conversando de temas que yo siento que de alguna forma nos hacen ver la vida de una forma a mí más empática, más bonita. Yo no siento que termino condenando a nadie. No, que esta clase, no que la otra. Sí, para mí todos somos seres humanos. Unos más hijos de putas que otros, pero igual de humanos. Y yo no creo que tengo más derechos que tú porque siento que evolucionado más socialmente que tú y tengo más sentido de humanidad. ¿Ves lo que no se podría interpretar eso? Porque yo hoy podría tener un ímpetu de que soy más humano que tú. ¿Y quién coño decidió eso? Otro humano. Esta idea de derechos humanos para defender a humanos contra humanos, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a ser un poco más empáticos también. Menos con los billonarios. Ellos tienen demasiados privilegios. Jamer se volvió comunista. No, Jamer tiene sentido crítico y sentido común. Mi gente, los quiero mucho. Los veo en un próximo episodio. Les mando un abrazo enorme. Espero estén bien y con salud. Suscríbete, dale me gusta y comparte esto.
Te quiero mucho. Te quiero mucho. Chao.